Sabemos que estamos en tiempos muy complicados, situaciones que se han estado enfrentando durante el confinamiento SARS-CoV 2019. Es por ello que nuestro tema principal da un enfoque más allá de lo que nunca hemos podido imaginar. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo podcast que lleva por título Violencia intrafamiliar. Hola a todos mis queridos amigos que nos están escuchando en este día tan maravilloso. Les saluda su amiga Ariadna Pérez Reynosa. Como se había mencionado anteriormente, si bien la violencia intrafamiliar es un tema que todos hemos escuchado o vivido alguna vez en la vida, las medidas de emergencia que se implementaron en la mayoría de los países para enfrentar la pandemia ignoraron el fenómeno de violencia familiar. Especialistas coinciden en que en tiempos de crisis, como los desastres naturales, las guerras y las epidemias, el riesgo de violencia familiar aumenta. Pero nunca me imaginé que ese tipo de violencia haya sido incrementando de manera tan exponencial durante la pandemia actual de COVID-19. Información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la INEGI, se revela que la violencia intrafamiliar tiene lugar en el 30.4% de los hogares en forma de maltrato emocional, intimidación, abuso físico y sexual, principalmente hacia las mujeres y niños. Es frecuente que en muchos hogares durante la convivencia, parejas de esposos que con el tiempo empiezan a darse cuenta con quién realmente unieron sus vidas. Claro, al inicio será todo tranquilo, en armonía, pero a medida que transcurra la vida en pareja y aparezcan las primeras desavenencias, ese comportamiento tan pasivo puede convertirse en agresividad y mostrar una faceta desconocida. Es entonces cuando uno se da cuenta que la persona con quien comparten su vida es alguien irreconocible, y es desde allí que empieza a englobarse la violencia nuclear familiar, donde se involucran también los hijos. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La violencia intrafamiliar o violencia doméstica, también conocido, consiste en las acciones existentes en el seno de la familia que afectan la independencia y la individualidad de cada persona, poniendo en riesgo a los individuos en niveles muy importantes para analizar, como el nivel físico, emocional, psíquico y sexual. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ha cuantificado de que las mujeres víctimas de agresiones tienen 12 veces más intentos de suicidios que las que no la han sufrido. Como bien se había dicho, la violencia familiar también se extiende a otros miembros de la familia. Los niños también suelen verse atrapados en la violencia familiar. Pueden experimentarla ellos mismos o ser testigos de ello. Aproximadamente la mitad de los niños y las niñas de esas familias han sido golpeados o golpeadas, ya que los niños de cualquier edad pueden desarrollar síntomas de lo que se denomina trastorno de estrés postraumático, como consecuencia de los abusos que presenciaron ellos mismos o sufrieron. La violencia familiar durante el confinamiento de COVID-2019, que de hecho en la actualidad se está viviendo, la situación se obliga a mantener una relación tan cercana con los miembros de la familia, ya que las actividades laborales se han trasladado al hogar, así como el entorno estudiantil. Esto hace que los hábitos se adecúen y los miembros de la familia se acoplen a la nueva realidad. Las cuarentenas obligatorias para frenar la propagación de COVID-19 los han atrapado en sus hogares con los abusadores, aislados de las personas y los recursos que podrían ayudarlos. De acuerdo al reporte de violencia contra las mujeres, señala que en México las mujeres son 65.2 millones en el 2020, lo que constituye que el 65.2% de la población, de las cuales 43.4 millones, cerca del 66%,
han experimentado violencia en alguna etapa de su vida y 28.6 millones han vivido violencia por parte de su pareja. También se estima que diariamente, en promedio, 10 mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujer, y el rango de edad de mujeres que han sufrido violencia en años. Los padres estresados pueden ser más propensos a responder a las conductas o demandas ansiosas de sus hijos e hijas de manera tan agresiva o abusiva. Según las estadísticas, 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes entre 1 y 14 años han experimentado alguna medida de disciplina tan violenta en sus hogares, situaciones que ahora se agravan en el confinamiento. En este sentido, de acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de abril a mayo se registró un total de 2.215 infantes que viven en situaciones de violencia. Y es lamentable que en México las madres oculten este tipo de hecho cuando el victimario es un familiar. Y en general el 30% de las víctimas no lo relata por vergüenza o temor, y es así como los miembros de la familia sufren las consecuencias en silencio. Por ello existen diferentes tipos de violencia intrafamiliar para poder detectarse tempranamente, como la violencia física, que constituye una invasión del espacio físico de la mujer y puede hacerse de dos maneras. Una es el contacto directo con el cuerpo mediante patadas, empujones, pellizcos, jalón de cabello, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado. Y la otra manera es limitar sus movimientos, encerrándola y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras. La violencia psicológica familiar. Es complicado identificarla, ya que el daño no deja huella en el cuerpo, pero afecta principalmente la esfera emocional de la víctima. Está vinculada a acciones o emociones destinadas a agradar o controlar acciones, creencias y decisiones de la mujer por medio de la amenaza, la intimidación, la justificación, actos que atacan los sentimientos y las emociones, que generalmente se manifiestan mediante críticas, descalificaciones, los celos, la posesividad, los chantajes, el aislamiento, los castigos, humillaciones, limitaciones, entre otras. La violencia sexual se incluyen los chantajes, violación, tocamientos indebidos o actos sexual contra su voluntad, insinuaciones, la persona o víctima tiene miedo o no está consciente, se niega a lastimar a la persona físicamente durante el acto sexual o hasta atacar sus genitales, forzar a su pareja a tener intimidad sin protección, pudiendo quedar embarazada o contagiarse de VIH-Sida, incluyendo el uso de objetos penetrantes. Las causas más presentadas ante la violencia intrafamiliar tenemos el alcoholismo y la drogadicción. Consideran el consumo de estos como un factor de riesgo, pero no aceptan que el alcohol puede ser en sí mismo y en él solo la causa tan directa de violencia familiar o de género. Argumentan que el comportamiento o conducta de un individuo bajo los efectos desinhibidores del alcohol va a ser similar al comportamiento de los mismos individuos en estado sobrio. Es decir, una persona que no es violenta no se transformará en violenta por encontrarse bajo los efectos del alcohol. Por el contrario, el que es violento sin haber bebido seguirá haciéndolo o aumentará su violencia cuando beba. Valoran por tanto que el consumo del alcohol puede suponer un incremento en la gravedad o de la frecuencia del empleo de la violencia en la pareja de ambos, con mayor frecuencia por parte del hombre hacia la mujer, el desempleo también, que es una problemática en la sociedad, y el estrés que se puede manifestar como una enfermedad física. La violencia intrafamiliar también puede tener daños a la salud, ya sea de corto o a largo plazo. Entre las principales secuelas a nivel físico encontramos cefaleas, dolores de espalda, trastornos gastrointestinales, disfunciones respiratorias, palpitaciones, hiperventilación y lesiones de todo tipo como traumatismos, heridas, quemaduras, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, debido a relaciones sexuales forzadas, embarazos de riesgo y hasta abortos. La violencia puede acarrear para la víctima incluso consecuencias letales mediante el homicidio o el suicidio.
A nivel psicológico, se generan efectos profundos provocando aturdimiento, desorientación y sentimientos de soledad, depresión, vulnerabilidad e impotencia. Luego los sentimientos de la víctima pueden pasar del miedo a la rabia, de la tristeza a la euforia, de la compasión de sí misma al sentido de culpa. A mediano plazo pueden presentar ideas obsesivas, incapacidad para concentrarse, insomnios, pesadillas, llanto incontrolado, mayor consumo de fármacos y los trastornos emocionales que no necesariamente aparecen temporalmente están asociados con situaciones que los originó, pero lo constituyen en situaciones traumáticas vividas, tales como haber estado sometido a situaciones de maltrato físico o psicológico pueden tener consecuencias. Algunos de sus síntomas son trastornos del sueño, como las pesadillas y el insomnio, trastornos alimenticios, como la bulimia y la anorexia, trastornos amnésicos, depresión, ansiedad, sentimientos de culpa, trastornos por somatización, fobias y miedos diversos, disfunciones sexuales y el uso de violencia hacia otros como los propios hijos. También se ha reportado que los niños que son testigos o víctimas directas de violencia presentan altas probabilidades de padecer depresión y otros tipos de sintomatología emocional como el Parkinson. Han encontrado un alto porcentaje de problemas psiquiátricos, incluyendo síntomas de estrés postraumático y obsesión por la venganza entre individuos que han perdido a una persona amada por asesinato. Se pueden generar nuevas dinámicas violentas o un incremento de las mismas en el seno familiar. Es por ello que ante las señales de violencia intrafamiliar hay que acudir por ayuda de expertos. Las víctimas también necesitan ayuda para poder superar las consecuencias y desarrollar una vida plena, mediante la superación de los estragos originados por la violencia intrafamiliar. Y tengo un lema, y es que lo único que no se vale es quedarse callada. No hacer nada tanto para el que la sufre como para el que está afuera. Hay opciones: pedir ayuda, mandar un mensaje, y el que está afuera siempre tiene algo que puede hacer, y es tender la mano, escuchar, hacerles saber que él o ella no están solos, hablando de niños, ancianos y hasta varones en una menor cantidad. Y yo creo que Dios, cuando instala la figura del matrimonio del hogar, no estaba pensando en esto. Este modelo que está sutilmente metido dista del modelo de Dios. No todos son así, pero hay muchos hogares que están sometidos a cristiandad, pero no se va del amor de Jesús, de tal manera que tratar a esa persona como Jesús trata a su iglesia, con amor sacrificial. Y a Dios le interesa sanar a la familia. Él siempre escucha el amor de la persona que está sufriendo. Uno de los principios para aplicar es: empieza a ver en el otro a Jesús, para mejorar nosotros mismos y así mejorar nuestra relación con el otro. Porque si soy capaz de ver a Jesús, entonces ahí comienza el cambio. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en este nuevo podcast. Bendiciones.